concede, les invito a que se pongan de pie y vamos a comenzar esta escuela dominical. Y le voy a invitar que abra su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer solamente el versículo 15. Y me indica con un fuerte amén cuando ya lo haya encontrado. Primera de Pedro 3:15 dice así la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice esta palabra que nos santifiquemos, pero también dice que estemos siempre preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Significa, hermano, que defendamos esta palabra, amén, que defendamos nuestra fe. Entonces, ¿cómo la vamos a defender? Pues conociéndola, y estamos aquí esta mañana para aprender precisamente la palabra del Señor. Entonces, yo le voy a invitar que estemos atentos en esta mañana y pongamos atención, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, y le invito para que oremos y pongamos esta escuela dominical en las manos del Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más, mi Dios, por la bendición que nos das de estar en tu casa, por estar aquí, Señor, para darte gracias, para aprender tu palabra, para alabarte, Señor. Pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes, los que están presentes, así como los que están desde casa, Señor, que bendigas cada clase y a cada maestro. Permítenos, Señor, estar siempre preparados. Mira, mi Dios, conocer cada día más esta palabra, Señor, y no solamente oírla, sino que la podamos atesorar en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cantamos este canto. Aleluya. Y después de ello, amén, vamos a pasar a nuestras clases. Cantaré de tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, solo en ti me alegraré, en tu presencia danzaré y con regocijo entraré ante tus puertas, mi Señor.
este día, porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Puede sentarse y así pasamos a nuestras clases. Buenas tardes, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo amanecieron esta mañana? ¿Frío, hambre, sueño, cansancio? ¿Todos bien? Ok, ahora sí, ya dispénsenme, hermanos. A ver, hermanos, la pregunta de los 64,000, bienvenidos, ya dimos la bienvenida. ¿Cómo se llama la clase que estamos desarrollando durante todos estos meses, hermanos? No se amontonen, solo una respuesta. A ver, por ahí atrás, hermano Jara. ¿Un corazón? Corazón de Dios, correcto. ¿Y en la vida de quién nos estamos basando? En la vida de David. Ya estamos prácticamente a podríamos decir a unos días, hermanos, si nos vamos a la cronología de que muere Saúl y posteriormente entra al reinado David de manera oficial. Esta semana vamos a dar continuidad al capítulo 28, pero también voy a dar continuidad, hermanos, al capítulo 30. ¿Por qué razón? Por la razón de que ambos capítulos van entrelazados. El capítulo 29 representa una introducción de lo que sucede en el capítulo 30. Ejemplo, el capítulo 29 nos habla de cuando ya el ejército filisteo, dice la Biblia que se juntan 5 de ellos, 5 ejércitos, ahora sí se reúnen, y dice la Biblia que ahora sí van con toda la intención de derrocar al rey Saúl, al pueblo de Israel. Y veíamos en la semana pasada que el corazón del rey Saúl se descorazona, se entristece, se desespera, entra en esa incertidumbre porque ya las veía venir, que pareciera ser que ahora sí iba a suceder algo en realidad. Y el capítulo 30 en realidad es la continuidad del capítulo 29 desde la perspectiva introducción. Así que voy a tocar solamente el 29 de manera histórica, no de aplicación, pero el capítulo 30 es el tema que vamos a estar hablando el día de ahora. Así que quiero preguntar, ¿quiénes han leído ya el 29 y el 30, hermano? Levanten su mano santa, por favor. Pongo los binoculares. Bien, los demás los invito, hermanos, a que lo lean. Desconozco qué partes de la Biblia usted lee durante la semana, pero poder darle continuidad en nuestra iglesia a los capítulos, yo creo que es algo muy bueno. Así que esta clase la hemos titulado De la angustia a la fortaleza. Cuando hablamos de la palabra angustia, a pesar de que yo traigo la definición, ¿qué es para usted la palabra angustia? Defínamela, por favor, en sus palabras. Preocupación, nos dicen por acá. La angustia no se puede tocar. Pues bueno, sí, en parte es imaginaria, aunque ahí está en realidad, porque se define como un evento a futuro, pero es preocupación. ¿Alguna otra definición? ¿En sus palabras? A ver, ¿alguien más, hermano José? Miedo. ¿Sabe que en realidad existen términos que pareciera ser que son muy similares, hermana Carrera? De hecho, es una emoción. Es una emoción. De hecho, en la mente del hombre o en el cuerpo del hombre, en la conducta, en la actitud del hombre, existen muchas maneras de interpretar diferentes manifestaciones. Aun cuando todas desembocan generalmente en lo mismo, que terminan afectando emocional y posteriormente físicamente el cuerpo, en realidad sí es bueno entender de qué manera se encuentra uno, si uno está triste a causa de algo o la angustia lo llevó a la tristeza. ¿Por qué?
Porque cuando encontramos en la Biblia de qué manera los hombres de Dios experimentaban en carne sus sentimientos, hermanos, nos vamos a ir a la conclusión que no estamos lejos de ellos. Los hombres de la Biblia no están en absoluto en un estado superior al de nosotros. Todos pasamos por los mismos eventos. Solo que le voy a decir una cosa. Los estados de la Biblia, los eventos de la Biblia, sinceramente sí están en una condición mucho más elevada en grado de dificultad que lo que a veces nosotros vivimos. Sinceramente, hermano, eso sí lo vemos porque cuando entremos en este punto, como en muchos puntos de la Biblia, nos damos cuenta que los hombres de Dios, muchas de las veces sus vidas estaban en jaque, reinos estaban en jaque, decisiones estaban para ser desechados, cruzaron y tuvieron que avanzar a pesar de que en términos de raciocinio, en términos de humanidad, es imposible y cómo es que la fe los llevaba. A eso me refiero. Hoy en día la vida cristiana, afortunadamente, en el siglo XXI, no estamos en esa condición, hermanos, en donde hay que cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? O el río Jordán, o pelear con un gigante de 3,5 metros, cosas así. No, nuestros problemas sinceramente son un poco más, yo lo llamaría en cierta manera más diferentes. No usaría el término relajado porque sí hay problemas muy pesados, pero diferentes, que sí llevan otro nivel. Así que cuando hablamos de esta palabra, la palabra angustia en el capítulo 29 y en el capítulo 30, vamos a entrar en la introducción y dice de la siguiente manera: la angustia es un estado emocional que se origina por eventos de dolor, impotencia, miedo, tristeza, siendo uno de los problemas emocionales más comunes en nuestra sociedad. Hay un prestigioso psicólogo y filósofo que se llama Byung-Chul Han. Este hombre es un ensayista en estudios culturales y dice lo siguiente: cuando surge esta sombra, esta se puede convertir en una obsesión y desesperación que termina afectando física y también en nuestra comunión con Dios. Esa parte la agregué yo, él solo se queda en la física, pero también esta condición o esta conducta, esta actitud, la angustia. Este hombre dice que no abordé más información de este artículo, de esta página, pero yo leía el artículo y decía que él considera que son una de las 2 enfermedades, por así decirlo, porque algunos lo consideran una enfermedad de mayor alcance en este tiempo. De hecho, él logra separar la ansiedad de la angustia. Dice que tiene diferentes manifestaciones, aun cuando otros lo difieren. Otros dicen que son casi los mismos efectos. Pero lo que me llama la atención es que este hombre dice que la angustia es una de las cosas que más está pegando a la sociedad, hermanos. Y yo creo que no está muy lejos de la verdad, porque la angustia es un estado ya muy común en nuestra sociedad. Ya es algo muy común. Antes me llamaba mucho la atención cómo los papás podían tener 4, 5, 6, 7 hijos y muchas de las veces hasta graduaban de la universidad, sinceramente, hermanos. Me llamaba la atención cómo había mamás que tenían 14, 15 hijos y allá andan los 15 hijos bien sanos. Y hoy en día nos enfrentamos en una sociedad que tienen 2 hijos y ya quieren devolver uno. Hace unos días veía una imagen cómica que estaba el esposo y la esposa y le dice uno al otro, le dice: ¿estás de acuerdo que tengamos hijos? Y luego la mujer le responde: no estoy en acuerdo. Y él responde: yo tampoco. Y luego dice: niños, vengan por favor, no sabemos cómo le van a hacer. Entonces me llamaba la atención, me decía, ¿cómo es que la sociedad en estos tiempos, cuando se habla de la palabra angustia, sí es un efecto, hermanos, es una manifestación muy común y que la iglesia no está ausente a ello? Así que vamos a entrar en estos capítulos, el 29 como introducción y el 30 para identificar cómo es que la vida del rey David se encontró en este estado de los muchos estados en los que estuvo, hermanos, y que definitivamente, guiado por el Espíritu de Dios, nuevamente cuando el hombre se acerca a Dios, encuentra la salida. Y yo creo que no solamente los hombres de la Biblia, también en la actualidad, guiados por Dios, encontramos la salida, hermanos. No guiados por Dios, agarrémonos de donde podamos, porque no hay garantía. Pero guiados por Dios, sí hay garantía. Betty. Bueno, a la psicología la llaman salud mental dentro de sus derivados actuales. Bueno, es que todo evento negativo nos va a llevar generalmente a tomar una parte de una opción de la iniciativa.
Sí, ahora, generalmente las estadísticas dicen que no tenemos iniciativa, ¿verdad, Víctor? Generalmente nos ahogamos. Eso dicen desde la perspectiva psicológica. Y ahí la razón tan importante, no solo de tener el sentido de supervivencia, sino más allá, hermanos, el sentido de fe que tenemos en Dios. Entonces, vamos a entrar en ello, dice, por lo que debemos aprender a identificarla y confrontarla, pero también y vencerla por medio de la palabra de Dios. Así que entramos en el capítulo 29, hermanos, en donde dice, David es despedido por los amalecitas. Recordemos que el capítulo anterior, el rey Saúl ve que se levantan nuevamente los ejércitos de los filisteos, pero no de la misma manera, sino que ahora dice el capítulo 29 que se unen 5 ejércitos. Desde la perspectiva milicia, ahora sí había posibilidades, hermanos, de que el pueblo de Dios fuera derribado o fuera vencido. Dice, de acuerdo al capítulo 29, parece que se acercan los días finales del rey Saúl. Lo veíamos por haber consultado a la divina. Debido a que los filisteos, después de atacar en diferentes tiempos, porque lo hicieron en muchas ocasiones, lo estuvimos viendo, dice, se reunieron sus fuerzas, de acuerdo al 28:1. Dice, y el rey no recibe respuesta de Jehová. Nos referimos al rey Saúl. Así que cuando estaban pasando lista en Afec, recordemos que una vez que entra en desesperación el rey Saúl, no quiere comer, aquella divina le dice, por favor, denle de comer, es el rey, y lo hacen posiblemente comer, se va, tiene que enfrentar una batalla. Esta batalla es una batalla en donde ya está en pie, y se dice que los filisteos prácticamente pusieron a todas sus tropas, hermanos, en la línea de batalla, no todavía para salir, sino para pasar lista, como se le conoce. Y entre esas filas se encontraba David, con sus 600 hombres. Ahora, ¿se causa incomodidad? Sí, porque estamos viendo 5 gobernantes o príncipes, como algunas Biblias lo definen, estando en la línea de batalla, saliendo a pelear, para salir a pelear, y junto con ellos, un israelita. Así que dice la lectura, seguimos leyendo, así que cuando estaban pasando lista en Afec, que era un lugar situado para salir a pelear, los generales, al reconocer a David, no estaban satisfechos que fuera a pelear con ellos por temor a una traición, ya que David era conocido por la canción, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Yo creo que es algo muy lógico. De hecho, cuando se ve a alguien que aparentemente es una persona traidora, tienen ellos una especie de fama. Si ya traicionaste una vez, ¿qué dicen? Puedes volver a traicionar. No decimos que siempre pasa, hermanos, pero ya es un incidente. Así que los gobernadores o los príncipes le dicen a Afec, al rey, uno más de los 5 príncipes. No estamos de acuerdo. Así que el rey tiene que tomar la decisión de decirle a David, regrésate a Ziklag. ¿Qué era Ziklag? Bueno, pues básicamente Ziklag era el lugar que había recibido David cuando llega a la presencia del rey Afec y le dice, ¿sabes qué? No hay mucho futuro aquí, dame una tierra, y le da una tierra para que habite junto con sus hombres. Así que surge la pregunta, ¿fue en realidad devuelto por los gobernantes? Aquí es donde vemos la mano de Dios, hermanos. Dice, en realidad, dice, sería difícil pensar que David pelearía contra el mismo pueblo de Dios. Yo creo que hasta aquí sí es cierto, hermanos. Ya David estaba formando de manera astuta una manera de poder sobrevivir él, pero ya tener que enfrentar al pueblo de Dios, vamos a hacer así una opinión, ¿verdad? Como las noticias. ¿Usted qué opina? Y luego iba la gente a poner sus likes, ¿verdad? Y sus comentarios. No, que se muera, ¿verdad? Como es la gente en estos tiempos. ¿Usted cree que en realidad David hubiera salido a pelear? Deme sus opiniones. Mano Daniel, ¿usted cree que David? ¿Mande? Usted dice que sí se hubiera atrevido a salir a pelear. Es una opinión. Por acá, ¿quién más? Usted dice que sí. Yo pienso que sí, más por lealtad, por de cierta manera agradecimiento a quien lo estuvo, quien lo acogió por varios días y años, dice el capítulo. Uh-huh. Entonces pienso yo que sí hubiese, tal vez no con la fuerza tratando de derrotar, pero sí salir a pelear con ellos. David era un hombre astuto desde la perspectiva positiva, inteligente, ¿sí o no? Bueno, ahí va, ¿verdad? Sí, sí lo expresó. Y el hombre cuando el cristiano más bien cuando empieza
Supervivencia. Sí. ¿Sabe qué? Ahí le va. De hecho, su punto de vista está muy bien formulado. Entonces hubiera retractado. ¿Saben que desde la... David era un hombre inteligente, no quiero que pierda de vista esto. Este no es el punto medular de la clase, pero estamos formando historia para poder entrar en él. Hermanos, no pierdan de vista esto. Si David se atrevía a pelear en contra del pueblo de Dios, la fama de David sería que él nunca se sentaría en el trono de Dios. No pierda de vista ese punto. ¿Por qué nunca se hubiera sentado? Porque estaría peleando en contra de ¿quién? En contra de Dios mismo. Y Saúl no se le perdonó, y a David tampoco se le hubiera perdonado. Entonces, de alguna manera, David, a pesar de que ya estaba descontrolado, ya había un grado de desconfianza porque se expresa, este me va a matar y va y busca la supervivencia. En realidad, David nunca le fue leal al rey Afec, hermanos. Él dice, ¿dónde andabas, David? Fui allá a conquistar unas tierras. Estaba matando al mismo enemigo. Ahora sí, como dice ahí, durmiendo con el enemigo. Entonces, dice la historia más adelante que usted va a encontrar lo que se le llama el tiempo o el momento diferido de Dios, hermanos. Dios se mueve por tiempos diferidos, cosa que nosotros no entendemos. ¿Sabe qué es tiempo diferido? Lo que sucedió, el incidente que sucedió hace algunos años en un Super Bowl, que a una de las personas que estaban como íconos tuvo un incidente sobre su cuerpo y fue un evento mundial. Y ese evento generó mucha crítica y a partir de ahí, ¿qué hicieron? Ponen 5, 7, 10 segundos lo que está sucediendo en vivo. ¿Para qué? Para proteger. ¿Usted sabía que Dios se mueve por tiempo diferido? Él está actuando ya enfrente y nosotros, nuestros ojos solo ven el presente. No vemos lo que va a hacer Dios, nosotros solo vemos la desgracia, pero no vemos los segundos siguientes que Dios está haciendo, que aquí se ve en la vida de David. Así que dice, hermano Juan. Creo yo que también podemos ver el hecho de que siendo 5 reyes con todos sus ejércitos, ¿cómo es posible que le tenían miedo a un enviado de Dios? O sea, podemos ver la diferencia que puede hacer un hijo de Dios estando en cualquier lugar, porque eran 5 reyes. Sí. Era nomás un David con 600. Es verdad, valientes, pero eran 5 reyes. Entonces no es como que traían un ejército de 100 cada rey. Deberían de tener un ejército grandísimo. Entonces esto nos habla de que nosotros como hijos de Dios podemos hacer diferencia en donde estemos. Sí. Así sea en medio, así seamos 1 o así seamos cientos, podemos hacer y debemos de hacer diferencia como hijos de Dios. Fíjese que a pesar de que el autor no nos da lo que había en el corazón de los príncipes sí temían a David. En realidad no le temían al ejército de David, temían con quién estaba David y temían que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque recordemos que David tenía la fama de haber derribado al hombre más grande, que era Goliat, y David tenía la fama de haber derribado al 10 sobre 1 lo que había hecho el rey Saúl. Entonces, en realidad, tener al enemigo ahí, si se echaba para atrás, créanme, hermanos, había, en términos de milicia y de historia, había grandes posibilidades de que sí fueran derrotados los filisteos. Sin embargo, esas jugadas no le corresponden al hombre planearlas. Esos movimientos le corresponden a Dios. Y si David hubiera intervenido y David se hubiera retractado, Saúl hubiera seguido vivo, hermanos. Si vemos el otro ángulo, ¿verdad? Sin embargo, volvemos ahora a la historia que hicimos por ahí unas conjeturas y un análisis. Sí. Era el de David y el de Saúl. Dice, por lo que el rey no tiene otra opción que devolverlo. El rey Aquis aún así cree que David era como un ángel de Dios. Así de hecho lo llama, que en un símil, en cuestión de interpretación, significaba que él sabía que David no se le iba a echar para atrás. El único que creía que David iba a pelear en contra del pueblo de Dios era el rey Aquis. De ahí todos los demás dudaron, que en mi opinión dudaron bien. Sí.
el arca del pacto. Iban bien confiados de que iban otra vez a derrotarlos, porque un ejército si va pensando que va a perder, ¿a qué va? No, Iban bien confiados, ahora no podía haber ningún algo que les tomara la desconfianza. Al tener a David atrás, es un peligro para cualquier ejército. sí. Si usted tiene a su enemigo atrás de usted, es un peligro. Mm, Si quiere, pregúntele al hermano que mm. tiene experiencia en el ejército. Ahora, ellos no querían nada que fuera a distorsionar la confianza que llevaban. Entonces se fueron a lo seguro. Iban a estar seguros, si no queremos nada que va a perturbar el plan que traemos. Entonces, y sí es muy cierto, dice aquí, ya que había matado a su gigante Goliat, cientos de soldados filisteos y aún tenía una canción que había sido escrita. Así que David, en realidad, pues se tiene que regresar a Ziklag, hermanos. Y dice aquí, después de 3 días de camino, los de Amalec, que son los amalecitas, ¿alguien sitúa quién eran los amalecitas? Bien, recordemos que los amalecitas, cuando el pueblo hebreo iba saliendo, en el desierto les salió al encuentro y ¿qué hice? Agarró a los hombres más débiles y hizo barbaridades. Los amalecitas, cultural e históricamente hablando, era un pueblo perverso. Al grado que Jehová le da la instrucción al rey Saúl y le dice, mátalos, y le da la razón. Recuerda lo que le hizo a mi pueblo. O sea que el corazón de Dios estaba por actuar en venganza o en justicia, como generalmente teológicamente se le conoce. Estaba en actuar por justicia y Dios dijo, estos hombres no pueden, no merecen vivir. Actuaron de una manera injusta, de una manera abusiva, de una manera perversa, por lo tanto, tienen que desaparecerse de la faz de la tierra. El rey Saúl, por complacer al pueblo, no lo hace. Solamente hace algo ahí, una parte. Se vuelven a levantar los amalecitas y dice la Biblia aquí que invaden lo que viene siendo la ciudad de Nebeg y la ciudad de Ziklag. La ciudad de Ziklag es donde estaban ahora las mujeres y las familias y las posesiones de los 600 hombres que habían salido a la batalla. Y dice aquí, lugar donde se encontraba la tierra de David que había sido entregada por el rey Aquis. Al llegar al lugar descubren que todo había sido quemado y todas las mujeres y los menores habían sido cautivos con el fin de utilizarlos como sirvientes. A lo que a David y su gente viene el punto clave, hermanos. No dice la Biblia ni el escritor hace mención que a pesar de que los amalecitas eran perversos, en realidad no tenían la intención de matar a las mujeres y a los hijos. No tenían esa intención. Tenían la intención de hacerlos esclavos. Pero dice que cuando llegan, la fama que tienen los amalecitas, el no saber, esos 600 hombres que los regresaron porque no confiaban en ellos, y llegar y tener la esperanza de ni modo llegar a casa y con sus familias y no ver nada, dice la Biblia así, alzaron su voz. Se escucha muy, muy fácil, ¿verdad? Alzaron su voz. ¿Quiénes han visto quiénes han tenido la trágica experiencia en vida de ver a alguien morir, hermanos? De una manera fatal, así, dura. No en un hospital, no es que haya es que sí hay una diferencia a pesar de que hay muerte. Yo estoy hablando, lo apuñalaron enfrente de usted o a unos pasos de usted. Estoy hablando de ese dramatismo. Chocaron y... Ahora, que sea su familiar, se lo cargo más, ¿verdad? Le creo más dramatismo. Una esposa, un esposo, un hijo, una hija. Ellos llegaron al lugar y el lugar estaba quemado, estaba desolado y no estaban los suyos. Un pueblo perverso, el cual este pueblo tenía la fama de que eran básicamente lo peor y más sobre quienes habían ido. Y dice aquí la Biblia que ellos alzaron su voz, o sea, en otras palabras, hermanos, no aguantaron y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. En otras palabras, se embriagaron de dolor. Si alguien se puede preguntar si una persona se puede embriagar en dolor, la respuesta es sí. Cuando una persona está en una profunda tristeza, dolor, en un estado agudo de esa magnitud, sí puede llegar un punto en donde esa persona ya no tiene ni siquiera fuerzas para llorar. De hecho, generalmente por eso lo sedan, para que no entren en otros estados clínicos o mentales. Y dice la Biblia que aquí que todos, al punto que se quedaron sin fuerzas para llorar más, un momento de gran sufrimiento por el futuro incierto que estaban viviendo. Ahora,
El dolor que llega hasta el límite. Dice aquí, es importante como escritor detallar el dolor de los soldados y claro que había razones para sentirse así. Vamos a ver rápidamente por qué se sentían así y ahorita vamos a entrar en nuestra parte de aplicación. Uno, porque eran perseguidos por el rey Saúl. Recordemos que desde el momento que se unen a David, estos hombres, ¿qué pasan a ser? También pasan a ser enemigos de Saúl. Así que eran hombres perseguidos por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, comandado por el rey Saúl. Dos, los filisteos no los querían y les dijeron, si pensaban que iban a ir a pelear con nosotros, no los queremos. Así que ahí van para atrás. Imagínense un soldado aparentemente sediento de salir a la batalla y el último que le diga, no, no te queremos. Pues no, ¿verdad? Tres, nadie de Israel los podía ayudar porque el mismo rey hizo un decreto que el que los ayudara se convertía en enemigo del rey. Cuatro, sus familias habían desaparecido. Cinco, había desaparecido también sus posesiones. En otras palabras, su futuro de familia emocional, pero también su futuro de supervivencia. Hermanos, ¿tenían razones estos hombres para llorar a ese punto y a ese grado? Los hombres, generalmente los soldados, si algo se les forma en carácter, ¿es a qué, Víctor? ¿A no tener qué? A no tener emociones. Bueno, sí las tienen, pero las logran bloquear generalmente. O están constantemente bloqueándolas para que sean frívolos, para que sean determinantes, en una especie de robot. Estos hombres, a pesar de que ya habían estado en batallas, estos hombres, a pesar de que ya habían caminado con David, se quebraron completamente al punto, dice, que en un momento determinante para posiblemente perder la cabeza y buscar un responsable en su dolor. Así que dice aquí de la siguiente manera, la angustia en el corazón del creyente. ¿Sabe que este evento es muy común a la vida del creyente? Dice aquí, la angustia se define como un estado de intranquilidad muy intenso causado por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Esto es en definición. Pero en realidad la angustia es un miedo futuro, hermanos. O sea, todavía no pasa la desgracia, pero ya estamos angustiados, ¿verdad? Viene con aflicción, con congoja, con dolor, con desconsuelo, como parte de nuestra vida en Cristo y aún estando sujetos a sentimientos humanos, fuimos, estamos o seremos invadidos por la angustia. Me atrevo a creer que en estos tiempos, en la vida cristiana, ya la angustia no solo viene cuando un hijo muere, hermanos, que es algo muy duro, no cuando muere mamá, cuando mueren los hermanos, cuando muere la esposa, el esposo. Antes catalogábamos que esos eventos eran momentos muy angustiantes. ¿Sí lo recuerda, hermano? Muchos años atrás así lo catalogábamos. Que alguien perdiera el trabajo años atrás, hermanos, bueno, pues ve y busca otro, ¿verdad? Que lo echaran, lo deportaran, bueno, pues ahí se volvían a brincar. Pero cuántas veces no hemos visto hombres, ¿verdad? Que por deportarlos se suicidan. Aquí en Juárez inclusive ha sucedido. Antes, que no había para comer, ahí iban con la vecina. No, ahora ya no, ahora gente ya está en un grado de angustia, pero a veces ocasionado por violencia, por asunto cultural, por todo lo que lo rodea, al punto que uno cuando va en el volante ya uno no sabe si pitar o no pitar. Si pitas, si usas tu claxon, peligro y te alcanza el otro, ¿verdad? Y, ¡ah! Si estás en la fila del banco ya no sabes si decirle o no decirle algo. Si vas a la calle, ¿por qué? Porque sí hay una especie de psicosis en la sociedad, hermanos. Al punto que decimos, yo no quiero problemas, no quiero angustias, tengo bastantes broncas como para meterme en más. En la vida y en el corazón del cristiano es común esto, hermanos, es común. Aquí cantamos y gracias Dios y todo, pero la realidad, hermanos, es que existe en el cristianismo, en un cierto porcentaje, muchos cristianos que están muy angustiados. No lo interpretan así porque no conocen todo, no conocían la definición, pero están con esas manifestaciones o con esas características. Entonces, dice aquí, algunos detonantes puede ser la falta de trabajo o el exceso de trabajo, la economía, el matrimonio, accidentes, enfermedades, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo debemos de reaccionar cuando las cosas no van como nosotros pensamos y todo se viene abajo? Betty. Bueno, esos ya son asuntos un poquito más elevados.
muy sano. Muy sano. De hecho, cuando las personas a mí me dicen, nomás mi cabeza está dando vueltas, yo generalmente le pregunto, ¿qué estás viendo? Porque todo entra por los ojos. Y si me dicen, no veo tele, pero cómo te encanta el YouTube y el Facebook, ¿verdad? Deja de verlos por salud emocional y espiritual. No tengo ni siquiera tengo cuenta de Facebook. Bueno, ¿qué estás escuchando? Porque también entra por los oídos. Recuerde que tenemos filtros y esos filtros son los oídos y son los ojos. Si nosotros estamos experimentando algún problema, generalmente vienen por ahí, hermanos. De hecho, me llamaba la atención que a veces, ¿se acuerdan cómo las mamás regañan a los niños generalmente? Y también a los niñotes, a los papás. No andes descalzo. ¿Verdad que les dicen, no andes descalzo? ¿Por qué cree usted que nos dicen no andes descalzo? Hermanos, ¿ustedes saben por dónde entran las enfermedades? ¿Por dónde entran las enfermedades, hermano? Por todos lados, pero ¿por dónde entran? Algunas. Generalmente algunas entran por los pies. Ama, es que me duele un poquito la cabeza. Ya ves por qué no traías calcetines. Ama, es que me duele aquí. Porque no traías calcetines. Ya, ahí se agarran las mamás, ¿verdad? Ellas crean su propia decisión. Pero en realidad, médicamente hablando, algunas enfermedades sí entran por los pies. Después el cuerpo se curte. Pero generalmente sí entran por los pies, hermanos, algunas de ellas. Quiero que situemos al rey David, a David en este momento, en donde la pregunta es, ¿cómo le voy a hacer? Porque inclusive leemos más adelante que esta angustia, dice, David tomó una decisión en medio de la angustia. ¿Qué sucedió después de que lloraron hasta que se cansaron, se hartaron, se frustraron? Como muchas de las veces le pasa al cristiano, se cansa, se frustra. El cristiano explota, como a veces usamos ese término, ¿verdad? Escuche bien lo que le voy a decir, hermano. No hay peor circunstancia en la vida de un cristiano que estar cargando la angustia. No hay peor circunstancia. De hecho, le voy a decir en mi posición teológica, nos transformamos y nos convertimos en unos miserables. Ay, pastor, ¿lo será usted? Es que le voy a decir por qué. Porque teniendo la guianza del Espíritu Santo, la paciencia divina, teniendo la instrucción de Dios, teniendo la ayuda de la palabra de Dios, la consejería, la oración, preferimos quedarnos a nuestro estado. Es como a veces hacemos la comparación con los homeless. Muchos de ellos, estadísticamente hablando, pueden regresar a una casa y pueden rehacer sus vidas, hermanos. Tienen 2 manos, tienen 2 pies, tienen fuerzas, no están dementes todos, pero a veces ese estado en el que se encuentran, emocional, y a veces espiritual, pero emocional, los hace vivir en la miseria. ¿Y qué comparación hago? Pero es que la angustia, hermano, es una comparación muy acertada, que en un cristiano, si está llegando, si ya llegó, o si la veo venir, tengo que identificarla, cómo sacarla, porque le voy a decir una cosa, si el rey David en este instante no hubiera actuado como actuó, David prácticamente se hubiera ido en la ola, como le pasa a muchos creyentes. Hermana Carrera, levanta su mano. Bien, como lo leemos acá arriba, David toma una decisión en medio de la angustia. David también había sido afectado por este evento. Recordemos que sus 2 mujeres se habían también desaparecido. Claro. Bueno, hermana Carrera, hasta este momento no sabíamos si había hijos. Discúlpeme, no puedo hablar más. Lo que sí le puedo decir es que uno que otro de que desaparezca la esposa le daría gusto, ¿verdad? No, a nosotros no. Dice, es que la mente siempre va a ser la toma de decisiones. La voluntad siempre va a ser la toma de decisiones. Ahí está el verdadero problema. Por eso es que Satanás ataca la mente. De hecho, generalmente Satanás busca siempre la mente. Si usted es un cristiano que tiene muchos pensamientos, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué es este? Créame, hermano, usted está siendo bien manejadote al gusto y al antojo del mundo, de su carne y principalmente de los ataques satánicos. ¿Qué produce la angustia? Buscar un culpable. Allá es a donde vamos. David también había sido afectado por este evento y se sentía responsable como líder por lo sucedido, al grado que los soldados en estado de amargura, porque así lo define la Biblia, dice, de alma, hablaban de apedrearlo.
A lo que David, dice el versículo 7 del capítulo 30, se fortaleció en Jehová su Dios. La palabra se fortaleció, hermanos, viene de un sentido original o del hebreo que significa agarrarse o aferrarse a algo. A ver, cuando viene la angustia a la vida del cristiano, ahí le doy la palabra. Cuando la angustia a la vida del cristiano, el cristiano generalmente siempre tiene dos opciones. ¿Y por qué defino en dos? No, pastor, tiene muchas. Sí, pero generalmente solo son dos. Una va a hacer las cosas bien y la otra las va a hacer mal, independientemente cuál elija de las malas. Ya desde el hecho, como dicen por ahí, desde el hecho que usted no hace nada, también eso significa en algunas de las ocasiones la mala decisión. Desde el momento que usted se espera mucho, también esa es una mala decisión, como en el caso de que veíamos cuando David se encontró con este hombre Nabal, ¿verdad? Esta mujer actuó con rapidez. ¿Qué hubiera hecho si esta mujer no hubiera sido rápida? Abigail. No, pues hubiera llegado David, los hubiera dado chicharrón a todos. Entonces también la acción de actuar depende de la manera, puede ser totalmente incorrecta, pero siempre va a haber dos opciones. Víctor. Sí, similares. Que no son imaginarios. Imaginarios. David estaba viviendo en carne propia lo que estaba sucediendo. No era imaginario. Ahora, proyecciones había. Estadísticas también. Por eso es que yo hablaba rápidamente y decía que los amalecitas tenían una mala fama. O sea que en otras palabras, ellos ya daban por hecho todo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando llegan y está todo quemado, destrozado, etcétera, etcétera, y se llenan ellos se embriagan, por así decirlo, de amargura, están en estado de desconsuelo, buscan un culpable y todos empiezan a rumorar, vamos a darle muerte al líder. Aquí debe de haber un culpable que las pague. Y se fueron precisamente, surgen los rumores que era sobre David. Y dice aquí, la palabra, vuelvo a repetir, se fortaleció, dice que en su sentido original es agarrarse o aferrarse a algo. Hermanos, generalmente en estos eventos de angustia usted tiene dos opciones. O usted se toma de la mano de Dios más fuerte, o usted se toma de la angustia, del dolor. Como hay personas que les gusta el sufrimiento, que les gusta la tristeza. No, pastor, a mí no me gusta. No, perdóneme, sí nos gusta. Porque si no nos gustara, es como la bebida. Si usted va a un restaurante y le dan una bebida que a usted nunca la ha probado, la prueba y no le gustó y vuelve al siguiente día a ese restaurante y se la vuelven a poner en la mesa y usted dice, no la quiero, usted se la va a tomar porque no la quiere. Porque se la pusieron ahí. ¿No? Y si viene el siguiente día y el mesero dice, ahora es gratis, se la va a tomar, hermanos. No, es que no me gustó, no la quiero, no es de mi agrado. Esa analogía se la llevo a la angustia, se la llevo a la tristeza y sus derivados. Si a usted no le gusta andar triste, pues ya no consuma tristeza, ya no la consuma. No, pastor, es que usted supiera lo que yo estoy viviendo. No se preocupe, no hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. Si usted es una persona que está a su vuelta, su cabeza revoloteando, es que a mí yo no quiero tener la cabeza así, a mí no me gusta estar así, perdóneme, sí le gusta. Si no le gustara, simplemente los desecharía. Es como cuando la gente se aferra a los carros. No, ya nomás le arreglo esto y ya va a quedar al 100. Diga la verdad, le gusta su carro. Aunque ya le metió $1,000, $2,000, $3,000, diga la verdad. Y su esposa le dice, ya, tira esa chatarra. No, viejita, es que mira, ya es la última y vas a ver, va a andar, el motor está buenísimo. Las frases célebres de los hombres. Es que nadie me va a dar lo que ya le he invertido. Frases es que le gusta batallar. Entonces, perdónenme, soy muy objetivo.
Entonces, David, en este caso, él actúa de esa manera y dice que se fortaleció, prefirió agarrarse de Dios. David, en medio de su dolor y posible ejecución, porque para allá iba, decidió buscar a Dios hasta encontrar respuesta a lo sucedido, utilizando los medios que tenía a su mano. No perdamos de vista que para poder tener una reacción bíblica, una reacción sana, una reacción protegida por la mano de Dios, tenemos que ver lo que dice la Biblia. Así que, ¿cómo se fortaleció David de su angustia? Porque David también estaba angustiado, hermanos. No solo perdió el pueblo, él tenía dos causas mayores. Él tenía la causa que era el líder, hermanos. Y dos, él tenía la causa que no solo era el líder, sino que pareciera ser, todo apuntaba al entendimiento humano, que Dios lo había permitido. O sea, que Dios estaba aprobándolo, por así decirlo, la desgracia que había sucedido. Entonces David tenía más presión. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Cómo se fortaleció? ¿Cómo se agarró más fuerte? Vienen los versículos. Tomó la opción de aferrarse a Yahvé. 36. Alguien que tenga su Biblia abierta y me ayude con los versículos así de manera secuente como están puestos ahí. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué mandó traer? ¿Quién tiene 36, hermanos? Que lo lea. No pierda de vista que la angustia es una opción que nosotros elegimos. Nosotros elegimos o nos fortalecemos en Dios o continuamos con nuestra angustia. No, pastor, es que se escucha muy simple. Es que así de simple es. Así de simple es. Es como le dice el mecánico a veces. Mira, esto es bien simple. Si no le compras la pieza, el carro no avanza. Y uno, no, pero si le movemos el cable y aquí, allá. Y le dice el doctor de los fierros, el mecánico, te voy a volver a repetir, entiéndelo. Si no le cambias la pieza, no, pero mira, yo lo moví tantito y funcionó. Te voy a volver a arrepentir. Aquí está tu carro tirado y llegaste aquí y te trajo una grúa. Si no cambias la... No, pero es que estos mecánicos te quieren sacar dinero a uno. Mire, hermano, hay dos opciones. O te quedas con tu angustia o te fortaleces en Dios. Tú decides a dónde te recargas. Oh, sí, sí, claro. Confiamos en la angustia. Eso es desde la perspectiva humana. Claro. Por eso son dos sopas, son dos opciones. ¿Qué fue lo que hizo David? No crea que David dijo, soy Robocop y yo no tengo sentimientos. No, a él le dolía. Él estaba sintiendo en carne propia lo que estaba sucediendo. Pero él tomó la opción. Es que ese es el génesis, hermano, de todo. Y siempre va a ser generalmente de todo. Dos, consulta a Yahvé por el efod. Mire, si David no hubiera tomado la opción de aferrarse a Dios, no hubiera consultado por medio del efod, que era el Urim y el Turim. ¿Quién tiene 37? Ok, estoy angustiado, tomo la opción de aferrarme en Dios y como tomé la opción de aferrarme en Dios, voy a consultar a Jehová. Y luego dice el versículo siguiente, hizo las preguntas correctas. Señor, es que ¿por qué me abandonaste, Señor? ¿Tú qué hice yo? ¿Te equivocaste? Espérate, hermano, cuando estés en angustia, hagamos las preguntas correctas como el rey David, como David. ¿Qué fue lo que dijo David? El siguiente versículo 8a, las primeras dice. Hasta ahí, hermana, porque ahorita viene la respuesta. La pregunta fue en mi angustia. ¿Voy por ellos? ¿Para qué iba por ellos? Si se supone que ya había grandes probabilidades de que todos estaban muertos. ¿Para qué iba por ellos? Pero David, en su angustia, ¿quieres que vaya por ellos, Señor? A ver, la pregunta es, ¿voy o no voy? Y luego, ahora sí dice la siguiente parte, dice, siguió las instrucciones de Yahvé. Continúe finalizando el versículo, hermana, y luego me lee el 9 también, por favor. Porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el
Hasta ahí, hermana. David se le dice, los alcanzarás. Y no solo los alcanzarás, sino que los rescatarás. A ver, hermano, ¿usted cree que había ánimo en esos 600 soldados para nuevamente ir a pelear? Estábamos hablando de que estaban en un estado de gravedad. Pero David se aferra a Dios. Entonces, ¿qué hace cuando se aferra a Dios? Le da instrucciones. Siguiente, ¿cómo se fortaleció David en la angustia? El plan de Dios no cambia, aunque cambien algunos. A ver, Señor, tanto trabajo que me costó, ¿verdad? Hacerte caso y luego que las cosas cambian. Ahora finaliza, hermana, usted mismo en la parte que estaba leyendo. O sea, hace que David sale con sus 600 hombres, llegan a un punto y le dicen 200 de ellos, ya me cansé. A ver, Señor, de los 600 que tenía nomás me quedan 400 y tú me acabas de decir que sí se puede. David se tiene que volver a aferrar a Dios, sostenerse más fuerte de Dios, aunque los planes hayan cambiado. A ver, hermanos, ¿quién nos dijo a nosotros que cuando Dios dice sí, todo va a estar abierto siempre? Así, todo. No es verdad, hermanos. El hombre también se equivoca y el hombre se entromete y Satanás interviene. Y un ejemplo aparte de este es cuando Daniel estaba orando por la respuesta de Jehová. Daniel tenía posiblemente el hábito de no ayunar tantos días y ahí le costó esa respuesta, ¿verdad? Que llega el ángel y le dice, es que desde que tú empezaste a orar, la respuesta ya venía en camino, pero se nos atravesó el príncipe de Persia y ya habían pasado ¿cuántos días, hermanos? 21. ¿Y Daniel qué culpa tiene? Así de simple. Peleó por lo que era suyo. Ese no lo vamos a leer hasta el siguiente. Ahora, sigue la siguiente. Ya vimos cómo actuó David. ¿Cómo debo yo de fortalecerme en la angustia? Ahora, yo como cristiano, en primer lugar, dice, nuestra vida en Cristo a través de su palabra nos da pasos para fortalecernos en Él más que en nadie más. Es que pasa esto, hermano. El problema es tan fuerte que aparentemente sin darnos cuenta nos comienza a dominar. ¿Sabe qué es dominar en sí? Es tomar algo y hacerlo a su gusto, a su manera, ya sea por buena voluntad o a la fuerza. Y generalmente hay problemas, hay situaciones, hay circunstancias que aunque no lo querramos aceptar, sí nos terminan dominando, sí nos terminan haciendo más fuertes que inclusive nuestras propias convicciones. Es como, lo digo con todo el respeto, ¿verdad? Es como aquellas mujeres que tienen malas experiencias con sus maridos o viceversa, que ya vimos en el siglo XXI, también hay mujeres golpeadoras y que, ay, es que mira, comadre, me pega. ¿Y qué estás haciendo ahí? Es que mira, no me puedo ir porque dijo que va a ir tras de mí, habiendo tanta justicia, tanta policía, habiendo tantos recursos, habiendo tantos medios. No, lo que pasa es que usted ya es dominada por esa persona, ya su voluntad fue dominada. Y esa analogía se la llevo a la vida cristiana. No te puede dominar una deuda, no te puede dominar una crisis, no te puede dominar una enfermedad. Hermanos, hay gente que está enferma de verdad. Mire, yo todavía me acuerdo de esa nota que vi en Juárez, cuando empezó la pandemia en Juárez y en Juárez se puso muy feo, no había recursos, no había antídotos, no había nada y la gente empezaba, fue un terror Juárez, hermanos. Yo leía las notas periodísticas de Juárez, gente en la calle vendiendo y los agarraban los reporteros y les decían, oiga, ¿qué está haciendo usted aquí? O sea, ¿qué no escuchó que se resguarda la ciudad? Y ellos mismos decían, es que no tenemos que comer. O sea, que en otras palabras, era más fuerte su necesidad que el riesgo. Y yo creo que cuando se trata en la vida cristiana, hermanos, debe de ser más fuerte tomarnos de la mano de Dios que inclusive los mismos riesgos que podamos correr. Para llegar a ese punto, hermano, tenemos que ser definitivamente fortalecidos en Dios. Así que dice aquí, 1, refúgiate en Dios. ¿Qué es refugiarse en Dios? Mire, un refugio es un lugar seguro. No, pastor, es que aunque ore, eso no garantiza que se va a ir el problema. No te preocupes, estoy en total de acuerdo contigo. Lo que a veces vuelvo a repetir, no entendemos es que el tiempo diferido de Dios nos da recursos para fortalecernos en Él. Para cuando pasen los 10 segundos, por así decirlo, de lo que viene la respuesta de Dios, nosotros
locamente no actuemos como actuó el rey Saúl. Refugiémonos en Dios. 2, clama a Dios desde tu angustia. Se tiene que expresar el corazón. Vivimos en tiempos en donde la gente cree en Dios, pero no clama a Dios en su angustia. Y esto es algo muy común. 3, nuestros pensamientos están protegidos. ¿Cuál fue la fe por así decirlo, de David? Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Si ya Dios me dijo que vaya por ellos, y las mujeres y nuestros hijos van a ser rescatados, vamos por ellos. Siguiente, recuerda que Dios es bueno. ¿Por qué se nos olvidará que Dios es bueno? No, pastor, no es cierto. Sí, se nos olvida. Señor, no puedo salir de esta situación. ¿Dónde estás? ¿Tú piensas que Dios deja de ser bueno en algún momento en nuestras vidas, hermano? No lo decimos, pero lo manifestamos. Definitivamente. Y también de nuestra mente racional y de nuestras emociones caídas. Definitivamente. El diablo tergiversa, desvirtúa, afecta, daña. Todo lo que representa esto. Y David tuvo que confiar y decir, pues Dios es bueno. Y si Dios es bueno, Dios me va a sacar de esta situación. Porque Él me ama, Él me va a proteger. Porque yo sé que Él ya me dio palabra de Dios. Significa que Él está conmigo. Siguiente, alégrate en Dios. Él te fortalecerá. No, hombre. Estoy por el valle de la amargura. Voy por la avenida de la tristeza y la desesperación. Que si el perro se me atraviesa, pobre, sale volando. Alégrate. Es como los niños, hermanos. Sí te lo voy a comprar. Ya te dije que sí te lo voy a comprar. Ahorita vamos a llegar. Y los niños entran en ese estado, ¿verdad?, de impaciencia. Y usted como adulto dice, pues se lo voy a comprar. ¿Por qué reaccionas así? Es un sentido natural, sí es un sentido natural. Pero a la edad que ya tenemos, ya deberíamos de haber comprendido que por medio de la palabra de Dios debemos de gozarnos. La gente cuando lo vea, hermano, ¿cómo estás? Estoy más que bendecido. Aunque vieras qué atorado estoy, pero estoy bien contento en Dios. No, hombre, ahorita ando a pie, hermano. Qué gozo. Gózate. Así es como uno se fortalece en Dios en medio de la angustia. Miren, en la escuela un día llegó mi hijo, uno de mis hijos, que los estaban enseñando a expresar sus emociones. Y luego les ponían las diferentes caritas y él tenía que identificar cuál era cada una. Y luego pues yo lo estaba mirando. Yo dije, no, pues así nos pasa en la vida, ¿verdad? Es tiempo de poner cara triste. Es tiempo de poner cara confundida. Que se quede adentro y que se lo entreguemos al Señor, pero no perdamos exteriormente nuestro testimonio y nuestro gozo. Siguiente, espera en Dios. Hombre, esa es la parte más difícil, ¿verdad, hermano? Y por último, Dios nos libra de toda angustia. Vamos a leer el último salmo, ese sí, 34:6, hermanos. Y vamos a finalizar con estos dos diapositivas que me faltan. Hermana Carrera. Eric. Este pobre clamó, lo oyó Jehová y lo libró de todas. Dios nos va a librar de todo, hermano. De todo. Mira, y si creemos que no nos libra, no te preocupes, tiene algo mejor. Dice Romanos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y luego dice aquí, fortalecerse en Dios trae victoria. Veamos qué fue lo que sucedió cuando David se va junto con esos 400 hombres. Una vez que inicia su camino, se encuentran a un egipcio esclavo en un estado moribundo. Era un esclavo de una amalecita, quien había sido abandonado por su amo. Lo alimentan y él les da la ubicación donde se encontraban los saqueadores. Siempre Dios utilizando los recursos más inesperados para guiarnos, ¿verdad, hermanos? Miren, un moribundo, bien podían haber pasado por ahí los soldados. No, hombre, nosotros traemos más angustia que tú. Tú te estás muriendo, pero nuestras familias lo agarran, lo ayudan, les da el punto de ubicación y nomás con la promesa de no matarle, David los encuentra festejando su victoria. Sale a batalla y los hiere durante ese día recuperando, dice la Biblia, no les faltó nada, yo le agregué todo, mujeres, hijos y ganado. Y aún así mismo,
Así tomó también todas las ovejas y el ganado mayor y lo llamaron el botín de David. O sea, en otras palabras, recuperaron cada quien su ganado, recuperaron cada quien sus esposas y sus hijos. ¿Y qué cree? Los amalecitas ahí traían otro botín de la otra ciudad que habían invadido y lo llamaron el botín de David. O sea, dijeron, ahora que cada quien ya tenemos lo nuestro, David, esto te pertenece a ti. ¿Por qué se lo habrán dado a David? Porque David tuvo la determinación, hermanos, el liderazgo de volverlos a levantar. ¿Y qué sucede después? Bueno, ya para finalizar dice, fortalecerse en Dios también trae recompensa. No solo es victoria, también les trajo recompensa. Una vez que regresan, dice aquí, con sus familias, sus ganados y un botín en el torrente de Besor, David decreta una ley para los que guardan el bagaje, o provisiones. Todos deben de ser tratados igual, recibir el mismo trato. En otras palabras, en esos 400 hombres, dice la Biblia que había unos perversos, unos malos, y que dijeron, no, estos no salieron a la batalla, a estos no les tienen que dar nada. Y David hace un decreto y dice, tanto como los que se quedaron cuidando el bagaje, tanto como los que fueron a la pelea, todos merecen el mismo trato. Esto nos habla, hermano, que Dios ve el corazón. Que estos hombres se hayan quedado no significa que tuvieron miedo, hermanos. Ahora, ¿por qué es tan importante que un soldado descanse? Ya estoy terminando. Víctor, ¿le puedo preguntar a usted? En otras palabras, si no van descansados, son estorbo. No pueden cumplir la misión. En otras palabras, lo que hizo David de dejarlos allá atrás, no lo hizo a regañadientes ni lo hizo en desconfianza. Es que no era probable ni posible que les acompañaran en ese estado. Sin embargo, este decreto de esta ley nos habla que cuando uno se fortalece en Dios, escuche bien lo que le voy a decir. Dios conoce el corazón y sabe hasta dónde podemos llegar. Dice, si nosotros pensamos que estos 400 hombres fueron los que mostraron verdadera fortaleza en tiempos de angustia, no, hermanos. Dios conoce el corazón y si por alguna razón no alcanzamos a llegar y Dios sabe que agotamos nuestros recursos, llegamos a nuestro límite humano, hasta aquí podemos, Señor. Mira, aún así para Dios, eso es fortalecerte. Y esa parte fue recompensada. Esto a causa de algunos soldados malos y perversos que creían que no debían ser así. David compartió parte del botín con Judá y otras ciudades más, entre ellas Hebrón y todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Ese botín, el que le llamaron el botín de David, David fue en cierta manera agradecido. Y las ciudades que se mencionan aquí fueron las ciudades donde lo recibieron cuando estuvo en el tiempo de la cacería, que el rey Saúl ya estaba por morir. Fue y les compartió. Hermanos, en realidad, hermanos, cuando hablamos de la angustia, de esos eventos imaginarios o esos eventos reales, como lo querramos interpretar, vuelvo a repetir, nuestra confianza debe de estar en Dios. Dios es bueno y no nos va a abandonar. No te dejes de congregar, no dejes de orar, no dejes de ayunar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de compartir tu fe, no dejes de gozarte, no dejes de buscar crecimiento, no dejes de estudiar, no dejes de hacer bien tu trabajo, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra confianza no dependa de cómo estamos en estatus social o económicamente, no. Debe de depender que Dios está ahí aún en medio de la angustia. Así que esto sea una enseñanza para nosotros que David, hermanos, actuó muy apropiadamente. Muy apropiadamente. Pónganse de pie, hermanos. Betty tiene un comentario. Sí, yo creo que en este caso la decisión de David afectó a otros y date cuenta lo que pasa cuando tú y yo como papás o como mamás hacemos a un lado la angustia. ¿A quiénes prácticamente terminamos liderando? A la casa. Mire, hermano, cuando usted llega a su casa enojado, molesto, fastidiado, en un estado no aceptable, hermanos, la familia duele, la familia resiente. Si estás angustiado, te voy a dar un consejo. Enciérrate en tu recámara, enciérrate en el baño, vete a la yarda de atrás, súbete a tu carro, vete a un parque, haz lo que tú quieras y llora en Dios. Ven a la iglesia y llora y dile: Señor, me siento en un estado terrible. Pero ¿sabes qué?
Me siento así porque soy humano, pero yo sé que estás conmigo y fortalécete en Dios, hermano. Pero que no expresemos a los nuestros. La esposa no tiene por qué pagar el pato, el esposo no tiene por qué pagar el pato, los hijos no tienen por qué pagar el pato. Pues sí, y menos el perro, ¿verdad? Pues tampoco. Así, pro mascotas, ¿verdad? Me escuché. No, pero nadie tiene que pagar el pato, hermanos, nadie. ¿Por qué? Pues porque Dios está ahí. Así que vamos a darle gracias esta mañana. Y le quiero pedir por allá atrás a nuestra hermana Rosita. Despídanos en esta mañana en la escuela dominical, hermana Rosita.